Capítulo 6. Rumi despertó aturdida. El sueño la envolvía como humo, pero nunca la tranquilizaba. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía él con el rostro pálido, el pecho inmóvil, y el pánico la despertó de nuevo, sin aliento y temblando. El entrenamiento se había desmoronado. Los demás se dieron cuenta, claro que sí, pero nadie lo dijo en voz alta. Ni las chicas, ni siquiera Bobby. Simplemente seguían el proceso, como si fingir que todo era normal pudiera cerrar las grietas. Pero no podía. No cuando sentía un vacío en el interior, como una canción sin sonido. Lo peor era lo poco lógico que era. Solo lo había visto 3 veces. 3. Eso no debería haber significado nada. Y, sin embargo, la idea de que se hubiera ido era insoportable, como si alguien hubiera tallado algo que ella no sabía que necesitaba hasta que lo perdió. No podía nombrarlo. No podía razonar con ello. Solo lo supo cuando recordó cómo le sonrió, tan despreocupado, tan inconsciente del efecto que tenía. Le dolió el pecho de una manera que no tenía palabras. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Parpadeó mientras lo miraba en la confusión del sueño. Una llamada perdida. Un mensaje de voz. Nadie la había llamado tan temprano. Dudó, con el pulgar sobre la pantalla. Luego presionó reproducir. Oye, Rumi, soy Menma. No estoy muerto. Sorpresa. La voz la impactó como una descarga eléctrica. Se quedó sin aliento. Sintió un vuelco en el estómago. Por un instante, ni siquiera pudo moverse. La manta se le deslizó de los hombros mientras se incorporaba de golpe, temblando. Sinceramente, espero no haberte preocupado. Me lesioné, pero ahora estoy bien. Iba a llamar antes, pero perdí mi teléfono. Bueno, en fin, llámame cuando puedas. La línea se cortó por completo. El silencio se prolongó, denso e irreal. Rumi miró fijamente la pantalla, con el teléfono temblando en su mano. Entonces, la presa se rompió. Él estaba vivo. Vivo. Las palabras se repetían en su cabeza como un mantra, abriéndola de par en par. El peso que había estado cargando se desintegró, y todo lo que había encerrado salió a raudales. Sus hombros temblaron al apretar el teléfono contra su pecho, con lágrimas calientes deslizándose por sus mejillas. Jadeó, medio riendo, medio sollozando, con un sonido crudo y roto. El alivio dolió. Le quemó las costillas con fuerza, una inundación demasiado grande para que su cuerpo la pudiera contener. Él estaba vivo. Se pasó la manga por la cara, secándose las lágrimas mientras caían más. Pero el temblor en sus manos se aliviaba, poco a poco, como si el mundo mismo se hubiera estabilizado. Y entonces llegó la ira. Ardiente, inmediata, casi bienvenida. Ese cabrón. Había desaparecido, la había dejado sumida en el silencio, la había dejado pensar lo peor. La había hecho sentir así. La próxima vez que lo viera, él iba a pagar por ello. Aún así, las comisuras de sus labios la delataron. Esa sonrisa obstinada tiraba de sus labios y se negaba a desaparecer. La puerta se abrió con un crujido. Mira y Zoe entraron con el rostro demacrado por la preocupación. Oye, oímos el ruido. ¿Todo bien? Preguntó Mira con cautela. Intentó mantener la calma, pero sus ojos se posaron en Rumi. El rubio chef de ramen se había ganado su confianza. Mira nunca la había visto así. Y si la situación no mejoraba pronto, sabía que los premios ídolos estarían en peligro, para todos. Rumi volvió a secarse la cara y levantó la vista, sonriendo de verdad por primera vez en una semana. Miren. Dijo sin aliento, acercándoles el teléfono. Le dio al play. La voz de Menma volvió a llenar la habitación. Zoe chilló, dando saltitos. ¿Ves? Te dije que estaría bien. Abrazó a Rumi, quien soltó una carcajada y aferró el teléfono con más fuerza. Mira dejó caer los hombros y esbozó una leve sonrisa. Quizás las cosas por fin estaban cambiando. Deberías invitarlo a cenar con nosotros esta noche, sugirió. Las mejillas de Rumi se sonrojaron y agachó la cabeza, asintiendo. Bien, murmuró, con una sonrisa deslizándose. Así será más fácil estrangularlo por preocuparme. Naruto se quedó paralizado a medio paso, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Un instinto profundo le decía que corriera, como si acabara de caer en la mira de una mujer furiosa. Frunció el ceño y se lo quitó de encima. ¡Qué raro! Entonces se giró para mirar lo que quedaba de su tienda. Las tablas se rompieron, las paredes se inclinaron, el letrero colgaba de lado como si finalmente se hubiera rendido. Dejó escapar un largo suspiro. Bueno, eso va a tardar, murmuró, con las manos en las caderas. Menos mal que no necesito el dinero ahora mismo. Aún así, la visión lo clavó en la mente.
Este había sido su lugar, su rincón del mundo, y ahora parecía que la guerra lo había devorado y escupido. Apartó el pensamiento antes de que se volviera pesado. Porque una verdad estaba por encima de todas las demás. Los dioses del ramen lo llamaban. Y él necesitaba ramen. Urgente. Se abrió paso entre los escombros, sus botas crujiendo sobre el cristal y la madera astillada. Casi toda la cocina había desaparecido, incendiada, derrumbada, pero se agachó, apartó los escombros y encontró la vieja encimera. Allí estaba. La escotilla. Su escondite secreto. El búnker. Con un gruñido, la abrió de golpe. Y lo que le esperaba abajo casi le hizo llorar. Filas y filas, montones y montones. Ramen instantáneo, sin tocar ni fuego ni cuchillo. Miles de tazas, selladas y esperando. La sonrisa de Naruto se ensanchó, juvenil, la primera sonrisa real en días. Ramen celestial, susurró, casi con reverencia. El mundo podría arder, pero esto era eterno. Casi se cae de cabeza al bajar, con las manos ya arrancando el envoltorio de la primera taza que tocó. Entonces se detuvo, miró a su alrededor la montaña de fideos y se echó a reír a carcajadas, fuerte, sin control, la clase de risa que no había soltado en mucho tiempo. Oh, hombre, los dioses del ramen realmente me aman. Puso agua a hervir con la facilidad de un ritual. Al sorber el primer bocado, el mundo se ablandó. Las ruinas, las batallas, el dolor en el pecho, nada importaba. Por unos segundos, solo eran él, el ramen y la paz. Ridículo, quizá. Solo fideos instantáneos. Pero se sentía como en casa. Reclinándose contra el mostrador, con el vapor envolviéndole la cara, sacó su nuevo teléfono. La pantalla se iluminó. Un texto. Naruto frunció el ceño. La cazadora le había advertido sobre estos mensajes sin voz, solo palabras. Útiles, sí, pero raros. Todavía no entendía por qué no le había dado un teléfono plegable. El primero había sido perfecto. Botones, llamadas, sin aplicaciones. Se estremeció. Los smartphones estaban diseñados para hacerte sentir tonto, y si ese era el objetivo, funcionaba, aún así, la abrió. Rumi. ¿Puedes encontrarme en el Hotel Untrix? Naruto se quedó paralizado, con el teléfono pesado en la mano. Quizás no fuera nada, solo que ella quería hablar. Oh. Tal vez era algo más. Sorbió el ramen, pensando. ¿Qué dirían sus profesores? Iruka. Sermonearlo sobre ser respetuoso, aburrido. Jiraiya. Consejo pervertido que no pudo usar. Kakashi. Kakashi era genial. Así que tenía que decir algo genial. Naruto escribió rápidamente, canalizando a su Kakashi interior. ¿Dijiste algo? Sonrió, satisfecho. Hasta que llegó la respuesta. 3 signos de interrogación. Naruto gimió, golpeándose la frente contra la pared. Claro que no funcionaría. No estaba hablando cara a cara. Era un mensaje. Maldito teléfono, murmuró, rezando en silencio a los dioses del ramen por sabiduría. Guardaron silencio. 3 minutos y 2 tazones más tarde, renunció a la frialdad y escribió lo más simple que pudo. ¿A qué hora? Satisfecho, asintió. No era moderno, pero sí práctico. En algún lugar de las tierras puras, Kakashi se golpeaba la cabeza contra la pared. Naruto, a veces me pregunto si aprendiste algo de mí. Una respuesta se iluminó. ¿7 está bien? Naruto sonrió, sintiendo calor burbujeando en su pecho. Por supuesto. Naruto caminó con dificultad a casa, exhausto, pero con el pecho vibrando de una excitación nerviosa que no podía contener. El casi morir se abría paso entre el ruido, haciéndole comprender lo que realmente importaba. Y ahora mismo, no era el ramen, ni los restos de su tienda, ni siquiera la pelea que aún se avecinaba con Indra. Era ella. Rumi. Solo se habían visto 3 veces. 3. No era suficiente para construir nada, no realmente. Y, sin embargo, cuando pensaba en ella, sentía que llevaba una eternidad caminando a su lado. Tal vez era porque cargaba con la misma pesadez que él. Secretos. Dolor. Esa mirada en sus ojos que decía que había estado librando batallas que nadie más podía ver. Él conocía esa mirada. La había vivido, y quizá por eso no podía dejar de pensar en ella. Naruto se rascó la nuca, con una sonrisa tímida en los labios. Rumi y yo, ¿eh? Su imaginación se desbordó sin poder contenerla. La imaginó poniendo los ojos en blanco desde el otro lado de la mesa de la cocina, reprendiéndolo por presumir demasiado. La vio caminando a su lado por una calle tranquila, rozándose los hombros, llamándolo idiota cuando él tomó un 5.º tazón de ramen.
La imaginó riendo, libremente, no con las sonrisitas cautelosas que tenía ahora, sino con una risa de verdad, de esas que iluminaban su rostro. Le dolía el pecho solo de pensarlo. Entonces la realidad la golpeó, dura y nítida. Probablemente no lo veía así. ¿Por qué sí? Era fuerte, hermosa, talentosa. Una ídolo que se comportaba como alguien que el mundo necesitaba. ¿Y él? Era un shinobi cansado, todavía aferrado al ramen instantáneo y torpe con un teléfono que apenas entendía. Suspiró, negando con la cabeza. Sí, probablemente solo piensa que soy un idiota que la hace reír. Y aún así, aunque eso fuera cierto, no podía desprenderse de la conexión. Cuanto más imaginaba sobrevivir a Indra, cuanto más soñaba con sentar cabeza, más ella estaba ahí. Siempre ahí. Como si su futuro no tuviera sentido sin ella. Naruto se metió las manos en los bolsillos, sonriendo levemente al cielo nocturno. Supongo que está bien. Aunque ella nunca se sienta así, seguiré ahí. La ayudaré a cargarlo. El sueño de la tienda de ramen se había esfumado, sepultado bajo las cenizas. Quizás algo más le aguardaba. Escribir, tal vez, como siempre quiso, pero visaje. No el sexo, sino algo real. Algo sobre su vida, sus luchas, y tal vez, solo tal vez, la historia de una chica que le hizo sentir que el peso sobre sus hombros ya no era solo suyo. Se rió suavemente para sí mismo, pasándose una mano por la cara. Si alguna vez descubriera lo que estoy pensando, me mataría. Pero por primera vez en años, el futuro no parecía imposible. Y sin importar cómo lo imaginara, si ella correspondía a sus sentimientos o no, Rumi siempre estaba ahí. Naruto estaba de pie en medio de su pequeña habitación, con la ropa esparcida por todas partes como si hubiera pasado una tormenta. Caminaba de un lado a otro, pasándose las manos por el pelo hasta que se le erizó por todas partes. No puedo parecer un vago. ¿Y si aparece tan arreglada? Pero, agarró una de sus chaquetas más limpias, la sostuvo frente al espejo, gimió y la tiró sobre la cama, ¿y si solo hablamos 5 minutos y luego se va? Entonces pareceré un idiota que se arregló demasiado. Abrió un cajón de golpe, frunció el ceño al ver la sudadera naranja y arrugada que lo miraba fijamente y lo cerró de golpe. No. No va a pasar. Nunca me lo olvidaré. El reloj lo fulminó con la mirada. Las 6:30. Sintió un nudo en el estómago como si se hubiera tragado un kunai. Ya ni siquiera puedo comprar nada nuevo, como no se me ocurrió antes. ¡Qué tontería! Se golpeó la frente contra la pared, hizo una mueca y se frotó la zona dolorida. Por un instante se quedó allí parado, contemplando el desastre, con el corazón latiéndole con fuerza. Entonces lo comprendió. Obvio. Tonto. Con un destello de energía demoníaca, su ropa brilló y se movió, la tela se recompuso. Bajó la mirada, vestido de repente con vaqueros negros ajustados, zapatillas naranja brillante y una camisa blanca impecable. Naruto rió, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo pude olvidar que puedo hacer eso? Sintió el pecho más ligero, como si un peso que no había notado finalmente se hubiera levantado. Al salir a la calle, llevaba consigo esa ligereza. La gente con la que se cruzaba lo miraba y sonreía. Algunos asentían, otros saludaban. Naruto parpadeó, desconcertado, pero se preguntó si su buen humor se estaba desbordando. Les devolvió la sonrisa, torpe pero sincera, y sus sonrisas no hicieron más que crecer. Para cuando llegó al Hotel Untrix, se detuvo en seco en la acera. El lugar era enorme, todo de cristal y acero, y se alzaba sobre la manzana con su gigantesco logo reluciendo contra el cielo nocturno. Se quedó boquiabierto. ¡Guau! Ni hablar. Se quedó allí un minuto entero, boquiabierto, antes de cruzar las puertas giratorias. Dentro, el vestíbulo relucía. El suelo relucía como piedra pulida, las lámparas de araña relucían en lo alto, y el personal, con uniformes impecables, se movía como si hubiera sido entrenado para deslizarse en lugar de caminar. Naruto sintió el peso de una docena de ojos posarse sobre él al instante. Se le humedecieron las palmas de las manos. Se arrastró hasta el mostrador de recepción, tratando de no notar las miradas, aunque le hormigueaban la piel. El hombre detrás del mostrador se enderezó al acercarse Naruto, con una sonrisa amable y un toque de sorpresa. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Naruto tragó saliva, con la garganta seca. Rumi me invitó, dijo rápidamente, cambiando el peso de un pie al otro. El silencio a su alrededor se hizo más intenso. Miró de reojo. Todos en el vestíbulo lo observaban. Se le revolvió el estómago. ¿Cuál es su problema?
Entonces su mirada se posó en el espejo alto que había detrás del escritorio y se quedó paralizado, porque allí, reflejado, a un paso de él, estaba Rumi. Con los brazos cruzados y los labios estirados en una sonrisa que reflejaba alivio y picardía a partes iguales. A Naruto se le cortó la respiración. Todo el pánico, los pensamientos desbocados, los ensayos nerviosos, se esfumaron en un instante. Había estado tan preocupado por cómo lucir, cómo actuar. Y allí estaba ella, sonriéndole como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Naruto giró tan rápido que casi tropezó. Rumi. Oh, oye. Vaya, hola. Se le quebró la voz y tosió, intentándolo de nuevo. O sea, ¿qué pasa? Ella simplemente le sonrió, firme e ilegible, con los brazos cruzados. Naruto rió nervioso, rascándose la nuca. Entonces, estás aquí. Obviamente. Y yo también. Lo cual, sí, tiene sentido, ya que me invitaste. Ja. Rumi inclinó la cabeza ligeramente, todavía sonriendo. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? Preguntó rápidamente. ¿Es el pelo? Me abroché la camisa. Rayos. No me digas que me la abotoné torcidamente. Jugueteó con su camisa, presa del pánico. Se le escapó una risa silenciosa, como si no hubiera querido. ¿De verdad me hiciste creer que estabas muerto, idiota? Naruto se quedó paralizado, y la sonrisa se le borró del rostro. Ah, sí. Lo siento. Se frotó la nuca de nuevo, avergonzado. No tuve oportunidad de responder mientras me desangraba, ¿sabes? Su mirada se suavizó, aunque su sonrisa se mantuvo firme. No puedes volver a asustarme así. Naruto tragó saliva. El peso lo golpeó más fuerte que un puñetazo. No lo haré. Lo prometo. Rumi exhaló, y el alivio la invadió por un instante antes de disimularlo. Bien. Miró al recepcionista, que fingía no mirarla. Te das cuenta de que todos están mirando, ¿verdad? Naruto se puso rígido. Espera, ¿por mi culpa? Su sonrisa se ensanchó. Porque eres ruidosa. ¿Qué? Oye. No grité tanto. Su cara se puso roja y su voz resonó por todo el vestíbulo a su pesar. Rumi arqueó una ceja, riendo a carcajadas. Se acercó, bajando la voz. Y ahora hablas aún más alto. A Naruto le ardían las orejas. Estás disfrutando demasiado esto. Tal vez, dijo ella suavemente, pasándolo junto a él en dirección a los ascensores. Naruto se apresuró a alcanzarlo, todavía nervioso, pero sonriendo a su pesar. Al menos podrías haberme saludado antes de sorprenderme. Sí, respondió con suavidad, pulsando el botón de llamada. Simplemente no estabas prestando atención. Rumi estaba nerviosa. Demasiado nerviosa. Recorrió el ático como una frenética, estirando las almohadas, limpiando la encimera aunque ya relucía, preocupándose por los pequeños detalles que nadie más notaría. Tenía que ser perfecto. Casi perder a Menma, ese roce con el vacío, le había hecho comprender lo mucho que significaba para ella. Fue extraño, inesperado, quizá incluso imprudente. Pero era cierto. Y no desperdiciaría su oportunidad. Ni siquiera sabía si él sentía lo mismo. Quizás no. Quizás nunca lo sentiría. Se dijo a sí misma que estaba bien, que estaría bien siendo solo amigos. Pero aún así, sus manos temblaban mientras arreglaba la mesa por tercera vez. Detrás de ella, Mira gimió. Rumi, deja de limpiar. No pasa nada. Zoe se apoyó en la pared con una sonrisa pícara. Mira, déjala. Tiene que hacerlo perfecto para su novio. Cantó la última palabra como si fuera parte de un coro. Rumi se quedó paralizada a mitad del golpe, con el rostro enrojecido. No es mi novio. Solo es, un amigo. Zoe sonrió con suficiencia. ¿Por eso lo invitas a cenar? Mira rió entre dientes, cruzándose de brazos. Exactamente. No se limpia todo el ático solo por una amiga. Rumi resopló, dándose la vuelta para que no vieran lo rojas que estaban sus mejillas. Ustedes dos son imposibles. La sonrisa de Mira se suavizó al ver a Rumi ajetrearse. No la había visto tan viva, tan radiante en semanas. Y si hacía falta un chico para devolverle ese brillo, quizá no fuera tan malo después de todo. Rumi miró el reloj. 6:55, su pulso se aceleró, sus manos inquietas mientras se alisaba el vestido por tercera vez. Una última mirada al espejo. Ladeó la cabeza, se observó y se permitió una sonrisa nerviosa. Se veía bien. No perfecta, pero bien. Podía vivir con eso. Y entonces echó a correr, bajando la escalera a toda velocidad, con el corazón acelerado al ritmo de la música.
10 escalones a la vez, apenas notó el borrón de pisos que pasaban hasta que las puertas del vestíbulo se abrieron y las luces iluminaron sus ojos. Ella se detuvo en seco, allí estaba él. Menma. Viva. Se quedó sin aliento. Él estaba de pie junto al escritorio, sonriendo de verdad, de oreja a oreja. No era la sonrisa tímida que esbozaba cuando ocultaba algo. No era la bravuconería forzada de un luchador que finge que el peso de su espalda no lo aplasta. Esto era diferente. Sus ojos, de un brillante color amatista, relucientes, estaban llenos de alegría. Y por primera vez, parecía libre. A Rumi se le encogió el pecho. No fue solo ella quien lo notó. Todo el vestíbulo pareció cambiar a su alrededor. Los desconocidos giraron la cabeza, con expresiones suavizadas como si percibieran una calidez invisible de él. Incluso el cansado recepcionista se irguió, con una leve sonrisa en los labios. Menma irradiaba. No era poder, ni amenaza, ni el aura densa que a veces emanaba de él cuando las sombras se acercaban demasiado. Esto era algo completamente distinto. Algo más ligero. Una parte de él que ella desconocía. Y ella sabía en lo más profundo de su ser lo raro que era. Lo frágil. Porque Menma no era alguien a quien el mundo permitiera ser libre. Cargaba demasiado, luchaba demasiado, sangraba demasiado. Verlo así, incluso de pie en un vestíbulo, con una sonrisa despreocupada, parecía un milagro. Se le hizo un nudo en la garganta. No se había dado cuenta hasta ahora de cuánto deseaba esto. Verlo no como un luchador, ni como un superviviente, ni como una sombra de sí mismo, sino simplemente como él. Por un segundo, casi olvidó la ira que había estado guardando. Casi. Se le cortó la respiración de nuevo, el pulso se le aceleró más que en las escaleras. Quería moverse, llamarlo por su nombre, pero sus piernas vacilaron. Porque la verdad era que tenía miedo. Miedo de que si parpadeaba, si se acercaba demasiado, él se desvaneciera como el humo, otro sueño cruel. Pero no lo hizo. Se quedó allí, de pie, bajo la luz del vestíbulo, sonriendo como si el mundo finalmente le hubiera concedido un momento de misericordia. Y Rumi sabía que no podía desperdiciar el suyo, sus manos se cerraron en puños para no temblar mientras avanzaba, abriéndose paso entre la gente que se acercaba a él. Su pecho aún ardía con el recuerdo de las noches pasadas jadeando despierta, segura de que él se había ido. Y, sin embargo, allí estaba, radiante, vivo, real. Y si fuera por ella, no lo dejaría escapar otra vez. Menma estaba en plena discusión con el dependiente cuando el espejo detrás del escritorio le llamó la atención. Se le encogió el estómago. Allí estaba ella. Rumi. Con los brazos cruzados, los labios curvados en una sonrisa suave y penetrante, firme de una manera que le ponía los nervios de punta. Por un instante, creyó que se le doblarían las rodillas. Se dio la vuelta tan rápido que casi tropezó con sus zapatillas. Rumi. Oh, oye. Guau, hola. Se le quebró la voz y tosió, forzando un tembloroso. O sea, ¿qué pasa? Casi se rió. Casi. La forma en que él se esforzaba por mantener la compostura, debería haber sido ridícula. Pero lo único que pudo ver fue la sonrisa que aún le tiraba de la boca, el brillo en sus ojos que no se había apagado ni siquiera cuando el pánico iluminó su rostro. Así que ella le sonrió. Tranquila, firme, dejándolo retorcerse un poco más bajo su silencio, se rascó el cuello, las palabras le salían atropelladamente. Entonces, estás aquí. Obviamente. Y yo también. Lo cual, sí, tiene sentido, ya que me invitaste. Ja. Aún así, ella permaneció en silencio, inclinando la cabeza. ¿Qué? ¿Tengo algo en la cara? ¿Es mi pelo? Mi camisa. Tiró de sus botones, nervioso, y el pánico llenó el aire. Sus labios se curvaron y la risa finalmente se soltó. ¿De verdad me hiciste creer que estabas muerto, idiota? Las palabras fueron más suaves de lo que pretendía, pero dieron en el blanco. Su sonrisa se desvaneció y sus hombros se hundieron. La vergüenza se reflejó en su rostro. Ah, sí. Lo siento. Su sonrisa persistió, aunque el pecho le ardía. El alivio y la ira se entrelazaron, demasiado enredados como para separarse. Negó con la cabeza lentamente. No puedes volver a asustarme así. Entonces la miró de verdad. Sin titubeos, sin bromas. Solo él, serio y sincero. No lo haré. Lo prometo. Algo dentro de ella cedió, la tensión de la última semana se quebró lo suficiente como para dejar entrar el aire. Quería creerle. Necesitaba creerlo. Así que se volvió a poner la máscara, y su sonrisa se suavizó. Todos me miran, murmuró, señalando con la barbilla al dependiente. Naruto se puso rígido. Espera, por mí.
Su sonrisa se ensanchó. Porque eres ruidosa. Se sonrojó. ¿Qué? Oye. No grité tanto. La ironía la destrozó. Soltó una carcajada, real esta vez, sobresaltándola tanto como a él. No se había reído así en una semana. Vamos, idiota, dijo ella, rozándolo al pasar hacia los ascensores. La cena te espera. No miró atrás, pero lo oyó apresurarse para alcanzarla, murmurando aún que no era tan ruidoso. Y por una vez, su sonrisa no parecía forzada. El alivio aún la quemaba, pero esta noche no dolía. Capítulo 7. Rumi lo acompañó hasta su ático, la puerta se abrió de par en par y vio pisos pulidos y amplios ventanales con vista a la ciudad. Naruto se detuvo al entrar, boquiabierto. ¡Guau! Es grande. Enorme. Rumi parpadeó, sintiendo un rubor en las mejillas. Se echó un mechón de pelo detrás de la oreja, repentinamente cohibida. Bueno, supongo. Giró lentamente, observando la reluciente cocina, el enorme sofá seccional y el balcón que había al otro lado. Esto parece un mini palacio o algo así. ¿Seguro que puedo estar aquí? Rumi rió entre dientes, negando con la cabeza. Eres un invitado. Relájate. En ese momento, Mira salió de la cocina con los brazos cruzados y una sonrisa cómplice en los labios. Oh, Rumi, por fin estás aquí. Naruto dijo Naruto justo cuando Rumi dijo Menma. Naruto se encogió ante su mirada inquisitiva. Le susurró al oído. Te lo explico luego. El contacto cercano la hizo temblar, enrojeciéndose, Zoe asomó la cabeza desde detrás del mostrador con una sonrisa de gato a punto de saltar. Ay, Rumi trajo a su novio a casa. Rumi se quedó paralizado, con el rostro rojo como la sangre. No es. Naruto jadeó asombrado Rumi. ¿Cómo no me dijiste que estábamos saliendo? Sonriendo al ver su rostro fatalmente enrojecido. Rumi sintió que quería derretirse en el suelo. Juró que recuperaría a Zoe. Mira suspiró, negando con la cabeza. La cena está casi lista. Procuren no asustar a los vecinos con sus voces antes de que comamos. Naruto se quitó las zapatillas a petición de Rumi y la siguió al interior, sin dejar de contemplar el ático. La lámpara de araña sobre la mesa del comedor brillaba como 1000 estrellas, y los amplios ventanales proyectaban la luz de la ciudad sobre el suelo pulido. Vaya, murmuró, frotándose la nuca. Siento que debería haber traído un regalo o algo. En casa, un lugar como este era para Daimyo Shiokage. ¿Seguro que no estoy invadiendo? Rumi puso los ojos en blanco, aunque su rubor persistía. ¿Estás bien? Solo, no rompas nada. Naruto asintió, bajando la voz y añadió. ¿Sabes? Es la primera vez que alguien me invita a una cena en casa. Así que, te lo agradezco mucho. Entonces él sonrió una sonrisa cálida y espontánea y Rumi juró que su corazón iba a estallar, ella le devolvió la sonrisa, más suave de lo que pretendía. No hay problema, dijo rápidamente, antes de girar sobre sus talones hacia la cocina. En cuanto se fue, Zoe apareció de la nada, agarró a Naruto del brazo y lo jaló hacia la sala con la sutileza de un trueno. Bueno, cuéntame. ¿Cómo se conocieron? ¿O fue cuando fuimos a comer a casa del sanador An? Sus ojos brillaban, ávidos de chismes. Naruto se rascó la nuca, avergonzado. Creo que esa es la historia que Rumi debe contar, dijo. Zoe gimió dramáticamente, dejándose caer en el sofá como un gato regañado. Uf, no eres nada divertido. Simplemente te quitará todo lo bueno. La voz de Rumi sonó cortante desde la cocina. Zoe. La advertencia fue suficiente para hacer que Zoe cerrara la boca a mitad de la frase, aunque su sonrisa no se desvaneció. Naruto ladeó la cabeza, curioso, pero captó la rápida mirada que Rumi le lanzó cuando volvió a aparecer. Sería, protectora. Eso le hizo dejar pasar la pregunta. Mira salió de la cocina con una bandeja de dumplings humeantes. La colocó con cuidado sobre la mesa, con expresión indescifrable, pero con la mirada fija en Naruto durante un instante. Algunas historias, dijo con calma, de todas formas, no son para que Zoe las cuente. Zoe hizo un puchero, pero se levantó del sofá y siguió a Mira a la mesa. Bien, bien. Pero alguno de ustedes me debe detalles después. Naruto rió entre dientes, negando con la cabeza. Ustedes son más entrometidos que las ancianas de mi aldea. Rumi pasó rozándolo con un tazón de sopa y lo dejó. Sus miradas se cruzaron brevemente, y por un instante, algo suave pasó entre ellos, tácito, frágil. Entonces ella apartó la mirada rápidamente, con las mejillas sonrojadas, mientras se deslizaba en su silla. Bueno, Naruto, dijo Mira una vez que todos estuvieron sentados, con un tono sereno pero una mirada penetrante. ¿Qué vas a hacer con la tienda?
Los palillos de Naruto se congelaron a punto de llegar a su boca. Por un instante, el parloteo en la mesa se apagó, sus hombros se encorvaron mientras la luz en sus ojos se atenuaba. Probablemente lo cierre para siempre, admitió en voz baja. Con los daños, costaría una fortuna reconstruirlo. Y aunque lo hiciera, nunca generaría mucho dinero. El leve brillo en su expresión transmitía más tristeza que humor, un destello melancólico que desapareció tan rápido como apareció. Rumi apretó la mandíbula. Le lanzó a Mira una mirada fulminante por encima de la mesa, con el calor ardiendo en sus ojos marrones. Mira se apartó un poco, con la culpa reflejada en su rostro. Yo, no quise, no, está bien, interrumpió Naruto con suavidad, forzando una pequeña sonrisa. Es solo, sentimental, ¿sabes? Lo heredé de mi antigua jefa cuando falleció. Así que verlo desaparecer así, me duele. Me hace sentir que le fallé de alguna manera. El peso de sus palabras se posó sobre la mesa. La mirada de Rumi no vaciló, protectora e inflexible, como si desafiara a alguien a presionarlo más. El silencio se aferró a la mesa durante un instante. El vapor que salía de los tazones de sopa se enroscaba perezosamente en la quietud, impregnando el rico aroma a ajo y soja. Los dedos de Rumi se apretaron alrededor de sus palillos. Quería decir algo, lo que fuera, pero el nudo en la garganta se lo impedía. Su mirada hacia Mira se suavizó y se transformó en algo completamente distinto al posar la vista en Naruto. Mira bajó la mirada y dijo en voz baja: no debería haber preguntado así. Lo siento. Naruto se encogió de hombros, con una leve sonrisa más firme. No pasa nada. He tenido pérdidas mucho mayores que una tienda, así que no es el final. Hizo una pausa y se recostó un poco, con un tono travieso. Además, todavía tengo la última opción. Mi búnker de ramen instantáneo de emergencia de Naruto. Zoe se atragantó con su bebida, escupiendo en la servilleta. Espera, ¿me estás diciendo que de verdad acumulas fideos a granel? ¿Como una especie de reserva apocalíptica? Naruto se irguió en su asiento, inflando el pecho con fingido orgullo. No cualquier reserva. Miles de tazas, perfectamente conservadas, esperando el día que el destino llame. Verdaderamente, el paraíso del ramen. Zoe se echó a reír, Mira negó con la cabeza con incredulidad, e incluso Rumi no pudo evitar esbozar una leve sonrisa de impotencia. Su pecho se relajó al romperse la tensión, y una calidez floreció en lugar del nudo que la había estado estrangulando minutos antes. Naruto captó su sonrisa y le devolvió una sonrisa simple y genuina, como si todo el intercambio hubiera sido solo para ellos dos. Zoe se inclinó sobre la mesa, con los ojos brillantes de picardía. Entonces lo que dices es que, si el mundo se acaba, sobrevivirás a base de ramen mientras el resto nos morimos de hambre. Naruto sonrió con suficiencia, haciendo girar los palillos entre los dedos. ¿Sobrevivir? Yo prosperaré. Estarás llamando a la puerta de mi búnker pidiendo sabor a miso. Zoe se rió tanto que casi se cae de la silla. Rumi, ¿me oyes? Tu novio está planeando el apocalipsis de los fideos. Rumi gimió, cubriéndose la cara con una mano. Él no es mi, se detuvo a media protesta al ver a Naruto sonriéndole desde el otro lado de la mesa, con el mismo brillo burlón en los ojos. El corazón le dio un vuelco y el calor le subió a las mejillas. Mira, intentando disimular su diversión, bebió su té con calma. Si el ramen es la moneda del futuro, supongo que todos estaremos en deuda con él. Naruto se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa, muy serio. Exactamente. Los dioses del ramen siempre proveerán. Créelo. Eso provocó un coro de risas por todos lados, incluso de Rumi, aunque intentó disimularlo bajo la manga. La pesadez de antes pareció disiparse con cada sonrisa. El aire alrededor de la mesa se volvió más ligero y cálido. Por un fugaz momento, Naruto se permitió pensar, tal vez así es como se supone que deben sentirse las cenas familiares. La cena iba mejor de lo que Rumi esperaba. Naruto, agitando los palillos para enfatizar, empezó a contar historias tras historias de sus viejas travesuras en Konoha. Les contó cómo pintó el monumento al Hokage a plena luz del día, cómo manipuló borradores de pizarra para que cayeran sobre profesores desprevenidos, y sobre la vez que accidentalmente convirtió los pasillos de la academia en un tobogán acuático. Zoe se partía de risa, agarrándose el estómago con lágrimas formándose en las comisuras de los ojos. ¿Bromeas? ¿De verdad hiciste eso? Naruto sonrió, orgulloso de sí mismo. Sí. Yo también resbalé y patiné hasta el fondo. Valió la pena. Incluso Mira, normalmente la más serena, se había animado. Negó con la cabeza con una leve sonrisa. Debiste ser una auténtica amenaza. Naruto hinchó el pecho.
No es una amenaza, es un genio. Se necesita mucha planificación para lograr obras maestras como esa. Rumi intentó disimularlo, pero sus ojos seguían desviándose hacia él. La forma en que todo su cuerpo se sumergía en la historia, animado y vivo. La forma en que hablaba con las manos, despreocupado pero sincero. La forma en que su risa no era solo sonido, sino luz. Y entonces comprendió, de forma aguda y aterradora, cuánto había extrañado esa luz cuando creía que se había ido. Cómo el silencio en su pecho se había vuelto insoportable, como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que necesitaba hasta que se lo arrebataron. Su corazón susurró lo que su mente se negaba a nombrar. Creo que me estoy cayendo. Dio un sorbo a su bebida, disimuló su sonrisa y dejó que los demás rieran, mientras su mirada volvía a él, impotente. Pero cuanto más lo observaba, más detalles se grababan en su memoria. La arruga en la comisura de sus ojos al sonreír. La forma en que sus dedos golpeaban distraídamente la mesa cuando estaba emocionado. La inclinación infantil de su cabeza al bromear con Zoe. Pequeñas cosas que nadie más parecía notar. Cosas que ella quería memorizar. Aferrarse a ellas. Su pecho se oprimió con un dolor silencioso. No tenía ni idea de si él sentía lo mismo, o si alguna vez lo sentiría. Pero en ese momento, no importaba. Porque la simple verdad era que él estaba allí, vivo, sonriéndole desde el otro lado de la mesa. Y después de todo, el pánico, el miedo, las noches sin dormir, eso era suficiente. Cuando Naruto la sorprendió mirándolo y le dedicó esa sonrisa, juvenil y radiante, su corazón la delató. Bajó la mirada rápidamente, con las mejillas ardiendo, rezando para que nadie más la hubiera visto. Pero Mira lo había hecho. Mira siempre lo notaba. Mira vio como Rumi lo miraba. No era difícil pasarlo por alto. Las miradas fijas, cómo su sonrisa se suavizaba cuando él reía, la calidez en sus ojos que tanto intentaba ocultar. Rumi parecía confundido, sí, pero también, más alegre. Feliz de una manera que Mira no había visto en mucho tiempo. Eran buenos el uno para el otro. Mira podía admitirlo, aunque Rumi aún no lo hubiera hecho. Él la sacó de sí misma, le dio algo a lo que aferrarse más allá de las luces del escenario y la presión infinita. Y Rumi, a su vez, le dio algo que parecía anhelar: pertenencia. Pero mientras Mira los observaba, una punzada de inquietud la invadió. Algo en Naruto la inquietaba, aunque no lograba identificarlo. No era nada que dijera. Sus historias eran inofensivas, su sonrisa cautivadora. Pero había un peso bajo su risa, una corriente subyacente en su presencia, como una tormenta acechando justo en el horizonte. Apartó el pensamiento por ahora, esbozando una sonrisa discreta mientras Zoe le suplicaba que le contara otra broma. Pero Mira desechó la sensación, porque si algo había aprendido, era que instintos como los suyos rara vez se equivocaban. Mira removió su té lentamente, entrecerrando los ojos apenas mientras lo observaba. Luego, casi con naturalidad, preguntó: «Entonces, Naruto, ¿qué hay de tu familia? ¿Vive en tu aldea?» La pregunta lo sorprendió a mitad de bocado. Se quedó paralizado un segundo, con los palillos flotando, antes de dejarlos con cuidado. Su sonrisa se suavizó. No desapareció, solo se atenuó. «No lo sé», dijo simplemente. «Fui huérfano desde que nací. Nunca conocí a mis padres». La risa de Zoe se apagó y la mesa se sumió en el silencio. Incluso la serenidad de Mira flaqueó, apretando los labios. Pero la voz de Naruto no tembló. De hecho, tenía una extraña firmeza, casi orgullosa. «No sé mucho de ellos. Lo que sí sé es que dieron su vida para que yo pudiera tener la mía. Y eso me basta. Me hace querer vivir de una manera de la que ellos se sientan orgullosos, ¿sabes?» Entonces sonrió, radiante, infantil, inquebrantable. No para ocultar la tristeza, sino para llevarla. A Rumi se le encogió el pecho. Sus dedos se cerraron sobre los palillos. El nudo en la garganta era demasiado pesado para tragarlo. Pero Mira no había terminado. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Debió ser duro. Crecer sin familia, sin padres que te guiaran, ¿qué te impulsó a seguir adelante? Naruto se rascó la nuca, riendo suavemente. Supongo que acabo de tener un sueño tonto. Quería ser algo más. Alguien a quien la gente no pudiera ignorar. Cuando eres huérfano, la gente no te ve. Así que decidí crearlos. Mira entrecerró aún más los ojos. ¿Y ahora? Ese sueño se acabó. ¿Qué te impulsa a seguir adelante? Su sonrisa se atenuó, suavizándose hasta convertirse en algo más tranquilo, más serio. Ahora, se trata de proteger a quienes me rodean. Asegurarme de que no sientan lo mismo que yo. Su mirada se desvió brevemente hacia Rumi antes de volver a su plato.
Se quedó sin aliento y sintió calor floreciendo en su pecho a pesar de la tensión. Mira seguía insistiendo. Hablas como si lo hubieras perdido todo, pero te sientas aquí sonriendo como si todo estuviera bien. Eso no cuadra. La gente no lleva cicatrices así y se ríe durante la cena. La actitud de Naruto cambió. Su sonrisa se desvaneció, su voz se volvió más áspera. ¿Esperas que me derrumbe? Porque ya lo he hecho antes. He llorado hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Pero rendirme? Apretó la mandíbula. Jamás. Eso sería un insulto para cualquiera que muriera. ¿Y quién murió para que actuaras así? Insistió Mira, aún más tajante. Mira, basta, espetó Rumi, y su voz resonó en la mesa. Pero la respuesta de Naruto llegó, baja y solemne. Demasiados para contarlos. Mira se inclinó, sus palabras cortantes. ¿Demasiados, o lo has olvidado? Eso lo destrozó. Naruto empujó su silla hacia atrás y se puso de pie, con las patas raspando contra el suelo. Su voz se alzó, caliente y áspera. Entiendo que me estés interrogando. Entiendo que estés pendiente de Rumi. Demonios, incluso entiendo que quizás no confíes en mí o que no te guste a estas alturas. Pero no te atrevas, la señaló con un dedo, con los ojos encendidos, no te atrevas a acusarme de no importarme mis camaradas. De un tirón, se quitó la camisa por la cabeza y la dejó caer. El aire abandonó la habitación. Su cuerpo era un mapa de violencia. Largas y brutales cicatrices grabadas profundamente en su piel. Una le atravesaba el pecho, dentada, como si una vez le hubieran apuñalado el corazón. Otra le atravesaba las costillas, de esas que habrían colapsado un pulmón. Docenas más lo desfiguraban. Quemaduras, cortes, viejas heridas que deberían haberlo matado. A Rumi se le cortó la respiración. Zoe se llevó la mano a la boca. Incluso Mira, por una vez, pareció quedarse atónita y en silencio. La voz de Naruto, firme pero entrecortada, interrumpió. Por eso no me desmorono tan fácilmente. He sentido dolor. He sentido desesperanza. Y he enterrado a tantos amigos que no puedo contar. Algunos ni siquiera dejaron lo suficiente para un funeral. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miró a todos, y finalmente a Rumi, con la voz más suave. Lo siento, Rumi. Les arruiné la cena. Te llamaré, ¿de acuerdo? Y dicho esto, se dio la vuelta y salió furioso, cerrando la puerta de golpe tras él. La puerta se cerró de golpe, dejando un silencio denso. El pecho de Rumi se agitó, sus manos temblaban sobre la mesa. Entonces se volvió hacia Mira, con los ojos encendidos. ¿Qué demonios fue eso? Su voz se quebró de furia, cruda y aguda. Mira no se inmutó. Dejó la taza con cuidado, con una expresión tan pétrea como su tono. Está ocultando algo, Rumi. Lo sé. Rumi apretó los puños a los costados. ¿Y eso te da derecho a destrozarlo? A empujarlo hasta que tuviera que, se interrumpió, con la imagen del pecho cicatrizado de Naruto quemándole los ojos. Su voz se apagó, temblorosa. Lo viste. No fue mentira. Fue dolor. La mirada de Mira se suavizó, pero solo un poco. El dolor no borra los secretos. Demuestra que es peligroso. Al otro lado de la mesa, Zoe permanecía en silencio, con los ojos abiertos fijos en la puerta. Sus manos seguían apretadas en el regazo, con los nudillos blancos, su energía habitual agotada. No se movió, no habló, solo miró fijamente, pálida y temblorosa, como si las cicatrices de Naruto aún estuvieran grabadas en su visión. La voz de Rumi tembló, la ira y la angustia se unieron. No lo entiendes. No lo ves. Solo viste peligro. Vi a alguien que ha pasado por un infierno y sigue en pie. Y lo trataste como a un mentiroso. Mira apretó la mandíbula. Porque no confío en lo que no cuadra. Y hasta que sepa quién es realmente, no lo haré. Rumi contuvo la respiración, la furia la ardía aún más. Quería gritar, empujar a Mira, salir corriendo de la habitación y perseguirlo. En cambio, susurró en voz baja y temblorosa. No tienes que conocerlo como yo. Solo tienes que confiar en mí. El silencio que siguió presionó mucho a los tres. Zoe muda y pálida, Mira con rostro de piedra y Rumi temblando con fuego. Rumi se apartó de la mesa, y su silla arañó el suelo. No esperó la respuesta de Mira. No miró el rostro pálido y conmocionado de Zoe. El corazón le latía demasiado fuerte en los oídos. Salió a toda prisa del ático, con la puerta cerrándose de golpe tras ella mientras salía corriendo al fresco aire nocturno. Las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor mientras corría, con el pecho oprimido, buscando. Entonces lo oyó. Un suspiro débil y cansado que descendió desde arriba. Sus ojos se dirigieron hacia arriba. Allí estaba.
Naruto, agachado al borde de un tejado cercano, con la camisa aún arrugada en la mano, las cicatrices de su cuerpo difuminándose en el resplandor de la ciudad. No miraba las calles ni el caos de abajo. Miraba las estrellas, con una expresión entre la tristeza y la paz. A Rumi se le cortó la respiración. Por un instante se quedó allí, con el pecho agitado, absorta en su visión. El alivio la inundó, pero también algo más. Un dolor tembloroso en su corazón que no tenía palabras. Tragó saliva con dificultad y luego ahuecó las manos alrededor de la boca. Naruto. Giró la cabeza al oír el sonido y abrió mucho los ojos, sorprendido. Luego, lentamente, sus labios se curvaron en una leve y frágil sonrisa. A Rumi se le cortó la respiración. Sin pensarlo, saltó al tejado para unirse a él. El aire nocturno le azotó la piel al aterrizar a pocos metros de distancia. No se giró. No habló. Sus hombros se hundieron bajo un peso que ella no podía ver. Así que se sentó a su lado, con la ciudad extendiéndose bajo ellos, resplandeciente y llena de vida. Durante un largo rato, simplemente la escucharon. El zumbido del tráfico, el tenue eco de la música que se colaba por una ventana abierta, el suave silbido del viento entre los edificios. Finalmente, Naruto habló, con voz baja y entrecortada. Tienes razón, ¿sabes? No me conoces. A Rumi se le encogió el corazón. Volvió la cabeza hacia él, firme a pesar del dolor en el pecho. No pasa nada, susurró. Ella tampoco sabe de mi otro lado. Levantó la mano, dejando que sus patrones brillaran tenuemente a la luz de la luna. Un secreto que había ocultado a casi todo el mundo. Naruto giró la cabeza y sus ojos captaron el brillo. Por primera vez desde la cena, sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Es diferente, murmuró, con la voz cargada de una convicción que no quería tener. Y lo sabes. Rumi tragó saliva con dificultad. Diferente no significa peor. Significa que nos entendemos mejor que ellos. Naruto exhaló lentamente, relajando un poco los hombros. Lo dices como si fuera simple. Pero no sabes lo pesado que se vuelve. Qué fácil sería que alguien me mirara y solo viera un monstruo. Sus palabras persistieron, amargas y agudas. Por primera vez, sus paredes se agrietaron. El niño que reía con ramen mostraba al hombre que cargaba fantasmas. Los labios de Rumi se curvaron en una leve y temblorosa sonrisa. No pasa nada. No tienes que decírmelo. Naruto dejó escapar un suspiro entrecortado, pasándose una mano por la cara. Pero quiero. No sé qué somos, ni siquiera qué esperas de nosotros, pero, si vamos a seguir siendo amigos, mereces saberlo. Dudó un momento y luego continuó con voz ronca. En mi tierra, no era solo un niño con un sueño. Me odiaban. La gente me miraba como si no mereciera existir. Cada día era una lucha para demostrar que importaba. Apretó el puño sobre la rodilla. Las cicatrices de sus nudillos palidecían bajo la luz de las estrellas. Perdí amigos, más de los que puedo contar. Maestros, camaradas, gente que creyó en mí. A veces me pregunto si solo sobreviví porque el destino pensó que sería divertido conservarme. Los patrones de Rumi pulsaban débilmente, su pecho dolía como si su propio cuerpo hiciera eco de su dolor. Entonces rió, con una risa ronca y hueca. ¿Y las cicatrices? No son lo peor. Lo peor es despertar cada mañana y darme cuenta de que ya no oigo sus voces. No recuerdo sus risas. Solo silencio. Como si nunca hubieran existido. Se le hizo un nudo en la garganta y le escocieron los ojos. Naruto finalmente se giró hacia ella, con la mirada vidriosa pero feroz. Así que sí, mira, tiene razón. Te oculto cosas. Pero no es porque no confíe en ti. Es porque no quiero que me veas como ellos. Como un monstruo. Como algo roto. La ciudad zumbaba bajo ellos, las luces de neón parpadeaban en su rostro, pero la azotea se sentía como otro mundo, solo ellos dos, unidos por verdades demasiado pesadas para que alguien más pudiera cargarlas. La ciudad zumbaba bajo ellos, el neón se derramaba por el horizonte, pero la azotea parecía otro mundo. Solo ellos dos, unidos por verdades demasiado pesadas para que alguien más pudiera cargarlas. Las palabras de Naruto aún flotaban en el aire nocturno. Como un monstruo. Como algo roto. A Rumi se le hizo un nudo en la garganta, pero en lugar de responder con palabras, se movió. Lenta y cuidadosamente, extendió la mano por el estrecho espacio que los separaba y la colocó sobre la de él. Su puño seguía apretado, con los nudillos blancos y la piel marcada por viejas cicatrices. Al tocarla, se tensó, conteniendo la respiración como si no lo hubiera esperado. Rumi no se apartó. Sus dibujos brillaron tenuemente contra su piel, una luz que se unía a la luz, una silenciosa promesa entre ellos.
No eres un monstruo, susurró. Y no estás roto. No para mí. Naruto se giró hacia ella con los ojos abiertos, algo crudo y desprevenido, rompiendo las barreras que siempre había mantenido. Sus labios se separaron, pero no salieron palabras. Solo una respiración temblorosa, sus hombros relajándose por primera vez esa noche. Por una vez, no intentó restarle importancia con una sonrisa. Simplemente dejó que ella le tomara la mano. Su silencio hablaba más fuerte que cualquier otra cosa. Sobre ellos, las estrellas ardían brillantes y, por un momento fugaz, el peso que llevaba no le pareció tan imposible. Naruto suspiró, apretando su mano suavemente, aferrándose a su calor como si fuera lo único que lo ataba allí. Durante un largo instante, simplemente respiró, tranquilizándose. Entonces su voz llegó, baja, tranquila, pero inquebrantablemente fuerte. No soy de aquí, Rumi. No soy de este universo. Ella se quedó sin aliento, pero no se apartó. Soy de las naciones elementales, un mundo construido sobre la guerra constante y el derramamiento de sangre. Los niños allí, no sueñan con ser ídolos, chefs ni artistas. A los 6 años, a veces antes, los entrenan para matar. Nos autodenominábamos shinobi. Herramientas de nuestros países. Desechables. Hizo una pausa, sus ojos se posaron brevemente en los de ella antes de volver a las estrellas. Pero yo era diferente. Mi padre, era el cuarto Hokage, el líder de nuestra aldea. Un héroe. Y mi madre, llevaba algo dentro, algo antiguo y terrible. El zorro de 9 colas. Un monstruo hecho de puro caos y odio. Los patrones de Rumi se atenuaron levemente mientras su pecho se apretaba, pero permaneció en silencio. La noche que nací, ese monstruo se liberó. Atacó nuestra aldea. Mis padres, dieron su vida para detenerlo. Mi padre lo selló dentro de mí. Su voz se mantuvo firme, pero el peso que sentía en ella era profundo. Los aldeanos lo odiaban. Odiaban lo que yo contenía. Así que su odio se volvió contra mí. Crecí cargando con su miedo, su asco, sus susurros a mis espaldas. Exhaló lentamente, pero no titubeó. Luché para demostrar que no era solo una maldición. Encontré amigos, gente que creyó en mí. El equipo 7, Sakura, Kakashi, y Sasuke, mi hermano en todo menos en la sangre. Nos abandonó buscando venganza. Y yo lo perseguí, porque no podía dejar que desperdiciara su vida. Su mano se apretó sobre la de ella inconscientemente. Había otros. Enemigos que querían al zorro dentro de mí. Los Akatsuki, un grupo de shinobi rebeldes. Me cazaron a mis amigos. Y entonces llegó la cuarta guerra shinobi, la última batalla de nuestro mundo. Cada nación, cada guerrero. Contra algo más grande que todos nosotros. Su mirada se endureció, su voz firme. Se llamaba Kaguya. La madre del chakra. Una diosa de la destrucción. No pudimos vencerla. Me despojó de todo. Mi chakra. El alma de Kurama. Me dejó la mitad de lo que era, mitad humano, mitad demonio. Huí y salté a un portal. Y cuando terminó, ya no estaba en mi mundo. Estaba aquí. El silencio los envolvió. Las luces de la ciudad zumbaban débilmente abajo, los coches tocaban la bocina a lo lejos, pero allí arriba, parecía que solo existían sus palabras. Rumi lo miró fijamente, con el pecho tan dolorido que parecía que se le iba a romper. Él había hablado con una firmeza que ella no podía comprender, fuerte, inquebrantable, como si hubiera cargado con esta historia durante años esperando a alguien a quien finalmente pudiera contársela. Naruto giró la cabeza por fin. Sus ojos amatista, cansados pero firmes, decían, así soy yo, Rumi. Total. Sin mentiras. Sin medias verdades. Solo yo. El aire nocturno los oprimía con fuerza. El zumbido de la ciudad era un borrón lejano. Las palabras de Naruto aún flotaban allí, crudas, imposibles, innegables. Rumi se quedó paralizada, sus dibujos titilando levemente contra su piel, con la mano aún aferrada a la de él. No podía respirar por el nudo que tenía en la garganta. Por un instante, quizá 2, creyó que nunca encontraría la voz. Pero luego se liberó, silencioso y tembloroso. No, no me importa de qué universo seas. Sus ojos ardían al girarse para mirarlo de frente. No me importan los demonios, ni las guerras, ni los dioses que intentan destruirte. Nada de eso te convierte en un monstruo. Nada de eso te hace menos. Su agarre en su mano se hizo más fuerte, feroz e inflexible. Todo lo que te hace, eres tú. Y si crees que es demasiado para mí, entonces tú tampoco me conoces. Naruto parpadeó, con la respiración entrecortada, sorprendido. Por una vez, las palabras que siempre llevaba consigo, las bromas en las que siempre se apoyaba, le fallaron.
Simplemente la miró con los ojos muy abiertos, como si su respuesta le hubiera roto algo más profundo que cualquier cicatriz. Y bajo las estrellas, con la ciudad extendiéndose infinitamente abajo, Rumi finalmente dejó que el silencio se instalara, no porque no tuviera nada más que decir, sino porque ya había dicho suficiente. A Naruto se le cortó la respiración. Sus palabras resonaron en su pecho con más fuerza que la ciudad. Tú tampoco me conoces. Durante un largo y frágil instante, se quedaron mirándose fijamente. Sus dibujos brillaban tenuemente contra su piel, sus manos aún unidas, y el espacio entre ellos se sentía insoportablemente pequeño. Rumi se inclinó primero, lenta y cautelosa, como si temiera que el hechizo se rompiera si se movía demasiado rápido. Naruto no se apartó. Sus ojos bajaron rápidamente y luego volvieron a los de ella, con los hombros tensos pero inmóviles. El mundo pareció detenerse. Sus frentes se rozaron, su aliento se mezcló con el de ella, cálido en el aire nocturno. Solo una inclinación, solo un centímetro más, y habrían acortado la distancia. El corazón de Rumi latía con fuerza. La mano de Naruto se crispó como si quisiera acercarla más. Pero ninguno se movió ni un centímetro. En cambio, se quedaron allí, aliento con aliento, calor con calor, dejando que la cercanía expresara lo que las palabras no podían. Naruto exhaló, con voz baja y áspera. Rumi cerró los ojos entrecortadamente. Su susurro fue apenas un susurro. Lo sé. Y con las estrellas brillando sobre ellos y la ciudad extendiéndose infinitamente abajo, no se besaron. Todavía no. Pero en ese frágil casi, la promesa del beso ardía más que cualquier otra cosa. Se sentaron juntos en la cornisa, con la ciudad extendiéndose bajo ellos en ríos de luz. Sus manos permanecieron entrelazadas, cálidas y firmes, sin necesidad de hablar. Por primera vez en mucho tiempo, ambos estaban en perfecta paz. Sin que ellos lo vieran, el Ommoon se agitó. Sus hilos rotos comenzaron a recomponerse. Ni plata ni oro, sino violeta, brillando tenuemente en los espacios invisibles entre los mundos. Naruto rompió el silencio, con voz baja y curiosa. Oye, ¿qué estabas gritando? Cuando la tienda de ramen se derrumbó. Rumi, con la cabeza apoyada ligeramente en su hombro, parpadeó somnolienta. ¿Eh? ¿Pediste algo?, explicó, apartando la mirada de las estrellas y mirándola. Justo antes de que todo se derrumbara. ¿Para qué? Oh, sus mejillas se pusieron rojas y se movió un poco, avergonzada. Estábamos practicando para nuestra actuación. Los premios Idol son en 3 días, Zoe y Mira me pidieron que preguntara si querías venir a vernos ensayar. Lo dijo rápidamente, casi tímidamente, como si se arrepintiera de haberlo mencionado. Los labios de Naruto se curvaron en una sonrisa. ¿Ah? ¿Una oportunidad de ver al increíble Untx actuar? ¿Cómo podría negarme? Exageró su expresión, fingiendo asombro, con un brillo travieso en los ojos. Rumi gimió y le dio un puñetazo en el brazo, aunque su rubor se intensificó. No tienes que venir. Era solo una oferta. Sus palabras se interrumpieron cuando Naruto se inclinó y le dio un suave beso en la frente. Rumi se quedó paralizada, sus pensamientos se dispersaron en silencio y su corazón golpeó contra sus costillas. Cuando se apartó, sonreía con calidez, con un aire infantil, un poco tímido. Si a Mira y Zoe les parece bien, claro que iré. Rumi solo podía mirar fijamente, con el rostro ardiendo y el pecho lleno de algo para lo que aún no tenía nombre. Se sentaron juntos un rato más, con las luces de la ciudad extendiéndose infinitamente abajo, aún de la mano. Ninguno quería romper la paz, pero el aire de la noche refrescaba, y la realidad acabaría por alcanzarlos. Rumi se movió, apartándose a regañadientes. Hablaré con Zoe y Mira, dijo en voz baja. Si les parece bien, te llamaré. Naruto asintió, con una sonrisa pequeña pero sincera. Bien. Te espero. Dudó un momento y añadió. Y. Rumi. Dile a Mira que lo siento. Para cenar. No quise estallar así. Su corazón se encogió al oír su voz. Quiso discutir, decirle que no tenía nada de qué disculparse, pero en lugar de eso, le apretó la mano una última vez. Se lo diré, prometió. Naruto le soltó la mano lentamente, sintiendo su calor en la piel mientras se ponía de pie. Le dedicó una suave sonrisa, un destello más de luz juvenil, antes de saltar sin esfuerzo a la siguiente azotea, desapareciendo en la noche de la ciudad. Rumi permaneció en la cornisa un rato más, mientras el murmullo de las calles se elevaba a su alrededor. Se presionó la frente con los dedos, donde aún persistía su beso, con un dolor en el pecho que no podía explicar. Finalmente, con una respiración profunda, se volvió hacia el ático.
El resplandor violeta del Onmon brillaba invisible en el cielo. Naruto bajó del porche y esperó hasta que los pasos de Rumi se desvanecieron antes de hablar al aire vacío. Sé que estás aquí, Indra. Sal. Una sombra se desprendió de la oscuridad, formándose en la silueta petulante de Indra. Su sonrisa era afilada como un cuchillo. ¿Ah, sí? ¿Se está enamorando el pequeño demonio del cazador? Susurró con voz burlona de bebé antes de soltar una risita cruel. ¿Y si mato a la chica, Asura? ¿Me mostrarás por fin el monstruo que escondes? Naruto no se inmutó. Su voz era firme. Sabes, me llevó un tiempo entender por qué realmente querías mi alma. Aún más tiempo descubrir cómo mantenerte atado. La sonrisa burlona se borró del rostro de Indra. Su mirada se endureció y el aire a su alrededor vibró mientras se agachaba para abalanzarse. ¿De qué estás hablando? Naruto levantó una mano, tranquilo como una piedra. No te molestes. Hice un trato con los Shinigami. Mi alma es suya si muero, o si me haces daño a mí o a cualquier otra persona, hasta el domingo. Ese día lucharemos. A muerte. Indra se quedó paralizado a medio paso. Su expresión se contrajo, la sospecha lo atormentaba. Estás mintiendo. Ni siquiera tienes chakra. ¿Cómo pudiste invocarlo sin él? Naruto se rió, el sonido atravesó la noche como si fuera cristal. Tenía una máscara de Shina. Una reliquia familiar. La traje como último recurso, por si sellaba a Kaguya. No necesitaba chakra. Solo sangre Uzumaki, y un alma dispuesta. Por primera vez, Indra apretó la mandíbula. Podía derribar a Naruto donde quiera que estuviera, pero si el insensato decía la verdad, el Shinigami se llevaría el premio que más ansiaba. Y sin la sangre de Uzumaki, ni siquiera el poder de Indra podría replicar la invocación. Sus ojos se entrecerraron. Parece que estamos en un punto muerto, entonces. Muy bien. Nos vemos el domingo, Asura. Y cuando llegue el momento, disfrutaré despacharte. Se fundió nuevamente con la sombra, dejando la noche más fría que antes. Rumi entró, con la tensión aún latiendo en su pecho. Mira abrió la boca para hablar, pero Rumi levantó una mano y la silenció. Mira, entiendo por qué eres escéptica con él. Y entiendo por qué tienes preguntas. Pero no se debe hacer así. Su voz era firme, pero sus ojos ardían. Me gusta mucho, como amigo, y quizás algún día, algo más, y no dejaré que lo asustes. Mira se burló, cruzándose de brazos. No lo conoces. Podría estar utilizándote. Hay algo en él que no me inspira confianza. Rumi exhaló bruscamente, relajando los hombros, pero sin apartar la mirada. Lo conozco. Más de lo que crees. Y te prometo que un día te lo contará todo. Pero hasta entonces, podrías respetar su privacidad, por mí. Sus grandes ojos se clavaron en los de Mira, no suplicando, sino exigiendo confianza. Mira sostuvo la mirada de Rumi, con la mandíbula apretada y la mirada aún penetrante. Durante un largo instante, el silencio se prolongó, denso e inflexible. Entonces suspiró, relajando un poco los hombros. Bien, dijo en voz baja. Por ti, me apartaré. Pero no esperes que deje de vigilarlo. No hasta que esté segura. El pecho de Rumi se relajó, aunque no bajó la guardia del todo. Eso es todo lo que pido. Solo, dale tiempo. Confía en mí. Mira asintió levemente, reticente, con expresión indescifrable. Confío en ti, Rumi. Solo que no confío en él. Todavía. Detrás de ellos, Zoe finalmente se despertó, con voz débil. ¿Podemos irnos a la cama? Por favor. El aire se suavizó un poco, el filo se atenuó por ahora, pero la tensión persistió, como una nube de tormenta esperando la chispa adecuada. Rumi relajó los hombros y esbozó una pequeña sonrisa. Por cierto, pidió disculpas. Por haber explotado en la cena. Mira parpadeó, separando los labios ligeramente antes de contenerse. Por un instante, su máscara severa se quebró, lo suficiente como para revelar un destello de sorpresa. Rumi ladeó la cabeza, con una sonrisa amable pero firme. No tenía por qué decirlo. Pero lo dijo. Mira exhaló lentamente, frotándose la sien. HMPH. Eso no lo borra todo, pero dice algo. Zoe, todavía callada, finalmente levantó la vista con una leve sonrisa temblorosa. Quizás no sea tan malo después de todo, el aire en la habitación se aligeró un poco, la intensidad del conflicto se atenuó. La tormenta no había desaparecido, pero por ahora, había pasado. Esa noche, ninguno de ellos durmió solo. Zoe había insistido, arrastrando almohadas y mantas hasta que las tres acabaron amontonadas en la misma cama.
Era un lugar estrecho, desordenado y un poco ridículo. Zoe acaparó la mitad de las sábanas. Mira se quejó en voz baja mientras intentaba mantener su espacio, pero de alguna manera, funcionó. Rumi yacía en medio, atrapada entre ellos, con la mirada fija en el tenue resplandor de las luces de la ciudad que se filtraban por las cortinas. Su cuerpo aún estaba tenso por todo. Las cicatrices de Naruto, el interrogatorio de Mira, la azotea, el beso en la frente que aún vibraba levemente contra su piel, pero por primera vez en días, su pecho no se sentía vacío. Sintió que Zoe se removía mientras dormía, acurrucándose más cerca, mientras suaves murmullos escapaban de sus labios. Por otro lado, Mira permaneció rígida un rato, con los brazos cruzados incluso en la cama, hasta que finalmente su respiración se estabilizó y sus hombros se relajaron. Rumi sonrió levemente en la oscuridad. Fuera lo que fuese que el mañana les deparara, las preguntas, la práctica, la tormenta que se cernía sobre ellos, esta noche no estaba sola. Y en la quietud de la noche, con sus amigos a ambos lados, dejó que sus ojos se cerraran. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas, y su luz dorada calentaba el revoltijo de mantas de la cama. Zoe gimió primero, rodando boca arriba con un estiramiento dramático. Las mañanas deberían ser ilegales. Mira ya estaba incorporada, con el pelo pulcramente peinado hacia atrás y la mirada penetrante a pesar de que apenas había dormido. «Eso es porque te quedaste despierta susurrando en la almohada», murmuró. Zoe jadeó. «No lo hago». Rumi rió suavemente, frotándose los ojos. El sonido le alivió el pecho. Después del caos de la noche anterior, se sentía bien despertar así, juntos. Seguían con la rutina matutina. Café preparándose en la cocina, bolsas de maquillaje extendidas sobre la encimera, secadores de pelo zumbando suavemente. Faltaban solo 3 días para los premios Idol, y los ensayos ocuparían la mayor parte del día. Cuando terminaron de ponerse la ropa de ensayo, llamaron a la puerta. Rumi intercambió una mirada con Mira antes de abrirlo. «Buenos días, chicas», saludó Bobby, entrando con su habitual sonrisa relajada. Dio una palmada. «Ya se ven geniales. ¿Dormieron bien?» Zoe bostezó, abrazando una almohada contra su pecho. «Apenas. Alguien se llevó todas las mantas». Mira arqueó una ceja. «Pataleas mientras duermes. Por eso los perdiste». Rumi meneó la cabeza con una pequeña sonrisa mientras Bobby se reía entre dientes, colocando una hoja de papel doblada sobre la mesa. «Me alegra que estén todos despiertos, porque hoy tenemos un día ajetreado. Tenemos calentamiento vocal esta mañana, repaso de coreografía por la tarde y ensayo general esta noche. Los premios Idol son en 3 días. Estamos apretando cada costura ahora mismo». Zoe se animó al instante, pues ya no tenía sueño. Por fin. Me moría de ganas de interpretar la lista de canciones disfrazada. «Bien», dijo Bobby, asintiendo ante su entusiasmo. Su mirada se dirigió a Mira. «Necesito que te concentres en la precisión. Tus señales mantienen al grupo alerta». Luego, más suave, a Rumi. «Y tú, has estado cargando mucho últimamente. Recuerda respirar. Tu voz es más fuerte cuando te permites confiar en ella». El pecho de Rumi se calentó al oír sus palabras. Ella asintió, silenciosamente agradecida. «Y antes de que se me olvide», añadió Bobby, dándole una palmadita a su bolso, «un amable caballero me paró afuera y me pidió que le entregara esto». Puso una bolsa gigante de dulces caseros sobre la mesa. Estaba repleta de todo tipo de galletas imaginables, cuidadosamente separadas en cajitas. «Ya la he revisado. Es segura para comer». Zoe jadeó como una niña en Navidad. «Galletas». Se abalanzó sobre la bolsa al instante, mientras Mira intentaba sujetarla con un brazo mientras mantenía la compostura. «Espera, espera», dijo Rumi rápidamente, al ver un sobre pegado a un costado. Lo sacó con el corazón acelerado. «Hay una nota». Bobby se lo entregó. Rumi lo desdobló con cuidado y leyó en voz alta. «Disculpen todo lo de anoche. Espero que estén bien. Intenté hornearlos en mi cocina, que es terriblemente pequeña, caramba. Fue horrible, incluso se metió harina en las rejillas de ventilación. En fin, la señorita Wang dijo que las galletas son el mejor regalo de disculpa, pero claramente la verdadera respuesta es el ramen. Aún así, espero que esto se acerque, ya que, bueno, mi tienda está bastante predispuesta ahora mismo. Que tengan mucha práctica». En la parte inferior, garabateado con tinta desigual, había un garabato de un chibi Naruto sosteniendo un pequeño cartel que decía Untrax. Zoe chilló, abrazando la bolsa de dulces como si fuera un tesoro. «Es el mejor». Incluso Mira dudó, sus labios se crisparon como si quisiera sonreír pero se negara a admitirlo.
¿Lo dibujó él mismo? Rumi apretó la nota contra su pecho, mordiéndose el labio para ocultar la calidez que se extendía por su rostro. Le dolía el corazón, pero de la mejor manera. Solo Naruto se disculparía con galletas, garabatos y referencias al ramen, todo a la vez. Zoe ya se estaba metiendo una galleta en la boca, tarareando como si acabara de descubrir el cielo. Dios mío, son increíbles. Mira tomó uno con más cuidado, examinándolo como si esperara una trampa, pero tras un pequeño mordisco, arqueó una ceja. Están realmente buenos. Bobby se rió entre dientes. Parece que tu panadero misterioso pasó la prueba. Mientras los demás se agolpaban alrededor de la bolsa, Rumi se quedó con la nota en las manos. Pasó el pulgar sobre el dibujo irregular de Naruto, el pequeño letrero que se alzaba sobre su cabeza. Cazador. Fue una tontería y completamente él. Sintió una calidez en el pecho y sus labios se curvaron en una sonrisa que no pudo contener. Dobló la nota con cuidado y la guardó en su bolsillo, cerca de su corazón. Muy bien, chicas, dijo Bobby, aplaudiendo de nuevo. Galletas después del entrenamiento. A moverse. Zoe gimió, pero obedeció. Mira ya estaba recogiendo sus cosas. Rumi la siguió, rozando con los dedos el papel doblado en su bolsillo como un talismán secreto. La práctica podía esperar. Por ahora, llevaba consigo sus palabras. La práctica se convirtió en movimiento. La mañana comenzó con Bobby paseando por el estudio, marcando la cuenta con palmas mientras Mira guiaba a los demás en sus ejercicios de coreografía. Cada paso debía ser preciso, cada giro, pulido. El sudor les resbalaba por la piel, respiraban con dificultad mientras los espejos les reflejaban cada error. Otra vez, gritó Bobby. Más firme en el tercer tiempo. Rumi, no apresures la transición, déjala fluir. Ella asintió, a pesar del dolor de piernas. Zoe se desplomó en el suelo entre series, abanicándose dramáticamente antes de que Bobby la levantara de nuevo. Mira apenas rompió el ritmo, aguda y precisa, cada movimiento como una cuchilla. A media mañana, se dedicaron al trabajo vocal. Armonías entrelazadas, voces tensas buscando el equilibrio. A Rumi le ardía la garganta, pero se permitió respirar, recordando las palabras de Bobby. Cuando dejó de intentar forzar la perfección, su voz la encontró de todos modos. Las horas transcurrieron. Los errores se hicieron menos frecuentes, los movimientos más nítidos, las armonías más nítidas. Cuando Bobby finalmente aplaudió y dijo pausa, todas las chicas se desplomaron en un montón de sudor y risas en el suelo del estudio. El almuerzo esperaba. 1 hora para respirar, comer y reiniciarse antes de que la rutina comenzara nuevamente. Se sentaron alrededor de una mesita en el salón del estudio, con los envases de comida para llevar abiertos y los palillos tintineando. Zoe ya se había comido la mitad de los fideos, Mira comía con calma y precisión, y Rumi repartía el arroz en su tazón, con la mente completamente en otra parte. Las galletas que Naruto había enviado estaban en el medio, ya habían sido saqueadas una vez, pero todavía esperaban como pieza central. Zoe se metió un dumpling en la boca y gimió de alegría. Si los premios Idol dieran trofeos por comer rápido, ya tendría 5. Mira puso los ojos en blanco pero no hizo ningún comentario. Rumi dudó, jugueteando con sus palillos. Luego, en voz baja, preguntó. ¿Y bien, sobre Naruto? ¿Te importa que venga? A vernos practicar, quiero decir. Zoe levantó la vista al instante, con los ojos brillantes. ¿Sí? ¿Bromeas? Después de esas galletas. Ahora es prácticamente nuestro amuleto de la suerte. La expresión de Mira se enfrió, pero no respondió de inmediato. Masticó lentamente y luego dejó la comida, cruzando las manos sobre el regazo. Rumi contuvo la respiración, esperando, finalmente, Mira levantó la vista, con la mirada firme, pero no aguda esta vez. Está bien. Tanto Rumi como Zoe se quedaron congelados, mirándola. Zoe casi deja caer los palillos. Espera, ¿qué? ¿Eso es todo? ¿Sin sermón? ¿Sin interrogatorio de 20 preguntas? Los labios de Mira se crisparon, como si casi quisiera sonreír pero se negara. No presiones. Sigo sin confiar en él. Está claro que tiene secretos. Pero, tampoco es que lo odie. Levantó su té y bebió con calma. Si te hace tan feliz, puedo con ello, por ahora. Zoe parpadeó, atónita, en silencio durante 3 segundos antes de chillar. Dios mío, esto sí que es crecimiento de personaje. Rumi, sin embargo, sintió que se le ablandaba el pecho. No esperaba que Mira cediera tan fácilmente. Un alivio la invadió, cálido y sereno. Gracias, dijo en voz baja. Mira dejó su taza y miró a Rumi a los ojos. No hagas que me arrepienta.
Rumi salió del salón, con los sonidos apagados de Zoe y Mira discutiendo aún a sus espaldas. Sacó su teléfono, con el pulgar sobre el número que había memorizado más rápido de lo que estaba dispuesta a admitir. La línea sonó 3 veces antes de que una voz familiar contestara. «Hola». Su pecho se relajó al oír el sonido. «Oye», dijo en voz baja. «Me preguntaba si aún querías venir a vernos practicar». Hubo una pausa, y luego la voz de Naruto se animó, aunque con un tono entrecortado. «Ah, sí, puedo ir. Estoy un poco ocupado ahora mismo, pero estaré allí en 5 minutos». Rumi frunció el ceño levemente, percibiendo el sonido entrecortado de su respiración. ¿Ocupado? Al otro lado, algo golpeó, seguido de lo que podría haber sido una maldición murmurada. Entonces Naruto rió entre dientes, avergonzado. «Sí, no te preocupes. Solo, estoy terminando algo. Guárdame una galleta, ¿vale?» Antes de que pudiera presionar más, la línea se cortó. Rumi bajó el teléfono lentamente, con el corazón debatiéndose entre la calidez y la inquietud. Lo que fuera que estuviera haciendo, no había querido decirlo. Pero vendría. Eso era suficiente, al menos por ahora. 5 minutos después, la puerta del estudio se abrió con un crujido. Un guardia de seguridad asomó la cabeza, con aspecto desconcertado. ¿Alguno de ustedes conoce a el gran Naruto Uzumaki, sacerdote de la capucha del ramen? Las chicas se quedaron congeladas. Zoe soltó un chillido y aplaudió. «Es él». A Rumi se le encogió el estómago. «¡Oh, no!». Justo a tiempo, Naruto apareció de un salto tras el guardia, ataviado con toda la mercancía de Untrax. Una sudadera morada y negra, una gorra torcida, una barra luminosa en una mano y una pancarta pintada con brillantina en la otra que decía Untrax para siempre. «Oye, tu fan número 1 ha llegado», gritó con orgullo, agitando la varita luminosa como si fuera una reliquia sagrada. El estudio quedó en silencio. Zoe se rindió primero, gritando de alegría. «Dios mío. Lo amo. El sacerdote del barrio del ramen para siempre». Sacó su teléfono y tomó fotos. Rumi se puso colorada, hundiendo la cara entre las manos. «Naruto, ¿por qué?». «¿Qué?», preguntó desconcertado. «Estoy apoyando a mi equipo. Tengo que hacerlo bien, ¿no?». Blandió la varita luminosa para enfatizar. Mira se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. «Ridículo». Sin embargo, sus labios se crisparon, como si estuviera reprimiendo una sonrisa. Naruto se apoyó contra la pared, levantando con orgullo su varita luminosa. «No me hagas caso. Solo soy tu animador». La música empezó, Bobby aplaudiendo al ritmo. Las chicas se lanzaron a su rutina, con energía y concentración, hasta que Naruto gritó en medio del giro. «Sí, Zoe. Da ese paso. Forma perfecta». Zoe rió entre dientes mientras daba vueltas. «Me encanta este hombre. Vamos, Rumi», gritó Naruto, dando un puñetazo al aire. «Esa es mi estrella». Rumi titubeó medio compás, con las mejillas encendidas, antes de obligarse a retomar el ritmo. Le dolía el pecho, no solo de vergüenza, sino por el orgullo que denotaba su voz. «Afilado como una espada, mira», gritó Naruto. «Enséñales cómo se hace». Mira se congeló a mitad de camino, siseando en voz baja. «Por el amor de, que alguien lo calle». Zoe resopló entre pasos, pero la mirada fulminante de Bobby atravesó la habitación. Naruto, ladró sin levantar la vista de su portapapeles. «La sección de animadoras está cerrada. Siéntate». Naruto parpadeó. Cierto». Se arrastró tímidamente hasta la esquina, bajando la varita luminosa, pero su sonrisa no se desvaneció. La música seguía, las chicas más animadas ahora, la energía alta. E incluso cuando se quedaba callado, Rumi lo pillaba murmurando palabras de aliento, sin apartar la mirada de ella, y cada vez que lo hacían, su corazón se tambaleaba de una manera que ninguna coreografía podía arreglar. Para cuando la música se cortó, las 3 chicas respiraban con dificultad y el sudor se les pegaba a la piel. Se quedaron inmóviles en su pose final, con el pecho agitado, antes de enderezarse e inclinarse. Bobby golpeó el portapapeles con el bolígrafo, repasando sus notas. Luego, lentamente, asintió. «Mejor. Mucho mejor. El ritmo es más limpio, las transiciones más precisas. Si sigues así, los premios Idol no sabrán qué les pasó». Zoe levantó el puño, todavía jadeando. «Sí. Somos imparables». Mira asintió bruscamente, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Incluso ella parecía satisfecha. Rumi exhaló, sintiendo un gran alivio. No había sido perfecto, pero sí bueno. Y por primera vez en días, se sintió ligera en lugar de pesada.
Bien, un descanso de 15 minutos, dijo Bobby, cerrando el portapapeles. Entonces, su mirada se dirigió al rincón donde estaba Naruto, con la varita luminosa aún en la mano, sonriendo como un tonto. Bobby arqueó una ceja, indiferente. ¿Y tú? Naruto parpadeó. Yo. Si te quedas, siéntate en silencio. Esto no es un concierto. Naruto guardó tímidamente la barra luminosa en el bolsillo de su sudadera, pero su sonrisa permaneció intacta. Entendido, jefe. Zoe resopló, Mira negó con la cabeza y Rumi, a pesar de sí misma, sonrió. Mientras Zoe volvía a asaltar la bolsa de galletas y Mira se secaba, Rumi se deslizó hacia la esquina donde estaba sentado Naruto. Jugueteaba con la barra luminosa, sonriendo como si no la hubiera avergonzado. Se cruzó de brazos, con las mejillas aún calientes. ¿Por qué hiciste todo esto? Preguntó en voz tan baja que no se oyó. La sudadera, la pancarta, los víctores, Naruto, has montado un escándalo. Él la miró parpadeando y se encogió de hombros como si fuera obvio. Siempre he querido que alguien me anime. Su sonrisa se suavizó, volviéndose más pequeña y silenciosa. Así que, eso hice. Por ti. A Rumi se le cortó la respiración, no bromeaba. No bromeaba. Las palabras le cayeron como un peso en el pecho. Le dolía el corazón al recordar sus cicatrices, su dolor, la soledad que llevaba como una segunda piel. Y ahora allí estaba él, ruidoso, ridículo, radiante, todo para ella. Rumi tragó saliva, luchando contra el escozor en sus ojos. Idiota, susurró, pero le temblaba la voz. Naruto ladeó la cabeza, con esa sonrisa infantil que la destrozaba cada vez. Sí. Pero soy tu idiota, ¿verdad? Le ardían las mejillas, pero no apartó la mirada. Esta vez no. Antes de que Rumi pudiera encontrar una respuesta, la voz de Bobby resonó en todo el estudio. Se acabó el descanso. De vuelta a la posición. Rumi se sobresaltó, parpadeando como si despertara de un sueño. Naruto simplemente se recostó contra la pared, con una sonrisa aún cálida, y la varita luminosa girando distraídamente entre sus dedos. Tragó saliva con dificultad, obligando a sus piernas a moverse, y se reunió con Mira y Zoe en el suelo. Su pulso seguía acelerado, pero lo acalló con la música mientras Bobby marcaba el ritmo con las palmas. La canción volvió a arrancar, con ritmos nítidos y exigentes. Esta vez, sin embargo, cada paso se sentía más ligero. Cada nota, más firme. Las palabras que Naruto había pronunciado se aferraban a su pecho, impulsándola hacia adelante. Desde la esquina, Naruto observaba, ahora en silencio, pero sus ojos nunca la dejaban. Y mientras la rutina continuaba, Rumi se dio cuenta de algo que no podía dejar de sentir. Quería que él la viera. No solo como cantante, no solo como artista, sino como ella misma. Cuando Bobby finalmente terminó, las tres chicas estaban empapadas en sudor y con el cabello pegado a sus caras mientras adoptaban su pose final. Mejor, dijo Bobby, cerrando su portapapeles. Todavía no es perfecto, pero está mejor. Sigue así y estarás listo para el escenario. Asintió una vez, firme y satisfecho. Buen trabajo hoy. Zoe se desplomó en el suelo, abanicándose. Que alguien me lleve a la ducha, por favor. Mira puso los ojos en blanco y tomó su toalla. Sobrevivirás. Rumi se inclinó, con las manos sobre las rodillas, recuperando el aliento. Le ardían los músculos, pero sentía el pecho ligero. Esta vez había sentido algo diferente, más fuerte, más libre. Desde la esquina, Naruto se apoyó en la pared, sonriendo con naturalidad. Oye, dijo, rascándose la nuca, ya que terminaste, ¿quieres comer algo? Rumi levantó la cabeza de golpe, con el corazón dando un vuelco. ¿Qué? ¿Yo? Sí, tú, rió entre dientes. A menos que un Trix tenga una política de no comer después de entrenar. Pensé que has estado trabajando duro. Te mereces una buena comida. Ella dudó, con los nervios a flor de piel. No sé, antes de que pudiera terminar, Zoe apareció de repente, todavía sonriendo a pesar del cansancio. Sí. Claro que sí. Ve. Empujó a Rumi hacia él. Los cupones para citas gratis no llegan todos los días. Zoe. Gritó Rumi con la cara encendida. Naruto rió, levantando las manos. Oye, sin presión. Solo comida. Pero la calidez de su sonrisa no dejaba lugar a dudas. La quería allí. Naruto caminaba junto a Rumi, quitándose pieza tras pieza de merchandising de Untrax. La sudadera, la gorra, incluso la barra luminosa, todo perfectamente guardado en una mochila que llevaba colgada del hombro. Se sacudió las manos, sonriendo tímidamente.
Rumi lo observó todo el tiempo, con una sonrisa dibujada en sus labios mientras los nervios la azotaban. Ahora parecía avergonzado, más callado, como si no estuviera seguro de cómo lo tomaría ella después del espectáculo que había dado. Lo que ella no podía ver era la tormenta detrás de su sonrisa. Durante los exámenes Chun-Lin, había querido que alguien lo animara así. Nada de burlas. Nada de miradas frías. Nada de susurros que convertían su nombre en un chiste. Solo alguien, cualquiera, que creyera en él lo suficiente como para gritarlo y decirlo en serio. Nunca se lo contó a nadie, pero si la invasión no hubiera ocurrido ese día, podría haber renunciado. Lo habría dejado todo. Porque no era su broma. No era un espectáculo de circo. Era un shinobi. Uno orgulloso. Y no iba a dejar que se rieran de él y lo sacaran de su propio sueño. Ahora, caminando junto a Rumi, sintió una opresión en el pecho. Ese lado suyo, bobo y exagerado, el que se vestía de pies a cabeza con mercancía y gritaba hasta que se le quebraba la voz, era real. Y tenía importancia. Dioses, esperaba que le gustara ese lado de él. Era un bromista de corazón. Alegre, imprudente, siempre forzando sonrisas donde el silencio amenazaba con devorarlo. Le hacía la vida más fácil. Hacía que el mundo pareciera más brillante, incluso cuando su apoyo se desmoronaba. Pero ¿qué pasa si a Rumi no le gusta ese lado de él? ¿Y si pensaba que era un niño, alguien que se escondía tras bromas porque no podía con su peso? ¿Y si prefería al Naruto que apenas podía sonreír, cuyo dolor se escondía en cada cicatriz y silencio? Tal vez esa versión de él parecía más profunda, más fuerte, más fácil de confiar. Quizás alguien como Sasuke, el tipo distante e intocable, era lo que ella realmente quería. Y ahora que Naruto había aprendido a reír de nuevo, ahora que podía respirar sin ahogarse, tal vez lo encontraría aburrido. El pensamiento se alojó en su pecho como un kunai. Él nunca solía pensar así. En aquel entonces, no le importaba lo que pensaran los demás. Sus miradas, sus susurros, su odio, lo llevaba como una armadura, reía más fuerte solo para fastidiarlos. Preocuparse demasiado solo lo dejaba sangrando. Pero Rumi era diferente. Ella le hizo preguntarse si sus bromas eran demasiado. Si sus sonrisas eran suficientes. Si su forma de comportarse importaba como nunca antes. Y no sabía por qué. Ella no era su compañera de equipo, ni su rival, ni su sensei. No tenía ningún vínculo con su pasado. Sin embargo, de alguna manera, una mirada suya lo lastimó más que años de desprecio, desintegrándolo como la batalla jamás podría. Le aterrorizaba. Porque por primera vez en su vida, quería que alguien lo viera en su totalidad, las cicatrices y la risa, la fuerza y la debilidad, y se quedara. La calle se extendía ante ellos, iluminada por letreros de neón y el suave zumbido del tráfico vespertino. Naruto se ajustó la correa de la mochila que llevaba al hombro, con paso firme, pero su mente era todo lo contrario. Cargaba con el peso de sus pensamientos en silencio, cada risa forzada, cada cicatriz ganada, presionando al unísono. Los pasos de Rumi eran suaves a su lado, su ritmo se adaptaba al suyo sin esfuerzo, su presencia serena donde su pecho era una tormenta. Ella no habló, y de alguna manera eso lo hizo más difícil. Su silencio no era distancia, sino confianza. Como si supiera que él hablaría cuando estuviera listo. Como si no necesitara fisgonear para entender. Naruto miró de reojo, solo por un instante. Las luces de la ciudad iluminaron su rostro, suave y seguro, y su pecho se encogió de nuevo. Ella lo hacía parecer fácil. Caminaba con él, le sonreía, lo dejaba ser. Pero por dentro, se estaba desmoronando. Volvió la mirada al frente rápidamente, ocultando la confusión tras la misma sonrisa de siempre. Pero en su interior, susurró la verdad que no podía decir en voz alta. Por favor, no me sueltes. Rumi notó el cambio de inmediato. Naruto se había quedado en silencio. Su energía habitual se había vuelto más pesada. Tenía la mirada fija al frente, pero no veía realmente la calle. Parecía preocupado. Su pecho se apretó. ¿Por qué? ¿De qué podría tener miedo, simplemente caminando con ella? Estaba reconsiderando todo esto, sacándola, permitiéndose acercarse. El pensamiento la oprimió con fuerza. Tal vez se había dado cuenta de que era demasiado. Que cargaba con demasiados problemas. Que su vida ya era bastante complicada sin tener que arrastrar a alguien como él. Sus pasos vacilaron, solo un instante, aunque se obligó a seguir caminando a su lado. Quería preguntar. Extender la mano. Pero se le hizo un nudo en la garganta, temerosa de la respuesta. Así que ella simplemente caminó, observándolo por el rabillo del ojo, con la pregunta tácita flotando entre ellos como una sombra.
Caminaron en silencio, la ciudad llena de vida a su alrededor. Letreros de neón parpadeantes, coches retumbando, risas que se oían en las calles laterales. Pero nada alteraba la tranquilidad que los separaba. Rumi no dejaba de mirarlo de reojo. La sonrisa de Naruto había desaparecido. Sus hombros estaban más tensos de lo habitual. Parecía pequeño, de una forma que ella no estaba acostumbrada a ver. Y eso la asustó más de lo que quería admitir. Cuando llegaron a una calle estrecha llena de puestos de comida, tenía los nervios tan a flor de piel que casi no podía respirar. Naruto finalmente aminoró el paso y se detuvo frente a un puesto de dakochi donde brochetas de pollo glaseado chisporroteaban sobre las llamas. El vendedor les hizo señas para que se acercaran. El olor, dulce y penetrante, impregnaba el aire nocturno. ¿Esto es bueno?, preguntó Naruto, su voz más suave de lo habitual, insegura. Rumi asintió rápidamente, incapaz de confiar en su voz, con el alivio y los nervios enredándose en su pecho. Sonrió levemente, nervioso, casi tímido, y dio un paso adelante para hacer el pedido. Tomaron su comida y encontraron un pequeño banco junto al puesto, con las brochetas envueltas en papel calientes en sus manos. Por un momento, ninguno de los dos habló, con el peso de todo lo no preguntado aún entre ellos. Comieron en silencio, con el glaseado de las brochetas caliente y pegajoso en los dedos. El aire nocturno vibraba con el sonido de la parrilla y la charla de los desconocidos que pasaban, pero entre ellos solo había silencio. Naruto giró su brocheta en la mano, mirándola como si contuviera respuestas que no encontraba. Su voz finalmente rompió el silencio, baja y firme. Rumi, ¿hacia dónde nos ves ir desde aquí? La pregunta la impactó más de lo esperado. Parpadeó, sintiendo una opresión en el pecho al comprender las palabras. No bromeaba. No se escondía tras bromas ni sonrisas nerviosas. Por una vez, se desnudaba. Sentía la garganta seca y el corazón le latía con fuerza mientras buscaba algo que decir. ¿Lo había pensado? Claro que sí. En lo que significaba tenerlo a su lado, en lo que significaba desear más. Pero oírlo preguntarlo en voz alta, hizo que el peso de sus sentimientos se hiciera real de una forma para la que no estaba preparada. Entonces lo miró de verdad. La sonrisa infantil que había desaparecido de su rostro, la silenciosa preocupación que se reflejaba en sus ojos amatista. Quería saber. Necesitaba saber. Los labios de Rumi se separaron, pero al principio no le salieron las palabras. Le dolía el pecho por todo lo que no había dicho. Finalmente, respiró temblorosamente. No lo sé exactamente, admitió en voz baja. Pero sé que no quiero que esto se acabe. Que estés aquí. Que hablemos. Que caminemos. Que riamos. Incluso que peleemos a veces. Esbozó una sonrisa nerviosa y fugaz. No sé cómo será, pero quiero que haya más. Su voz vaciló en esa última palabra, temblando como si fuera demasiado frágil para sostenerla. Los ojos de Naruto se suavizaron y una calidez lenta se acumuló en ellos, como el sol abriéndose paso a través de las nubes. Más está bien, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Más está muy bien. Rumi bajó la mirada hacia su brocheta a medio terminar, con las mejillas calientes pero el pecho más ligero de lo que había estado en semanas. Te diré algo, dijo Naruto en voz baja, con la esperanza impregnada en su voz. Si quieres, te llevaré a una cita de verdad después de los premios ídolos. Solo si tú quieres. Si no, no hay problema. ¿Podemos seguir siendo amigos? Claro que sí. Perdón por haberlo mencionado, solo, se detuvo en seco cuando Rumi se inclinó y le dio un ligero beso en la mejilla. Su respiración se entrecortó, su mente se quedó en blanco y cada disculpa a medio formular se dispersó como hojas en el viento. Me gustaría eso, dijo ella sonriendo mientras se apartaba. Por un instante, solo pudo mirar fijamente, con los ojos abiertos y aturdido, con el rostro acalorado como nunca antes. Entonces, lentamente, su propia sonrisa se abrió paso, brillante, juvenil y auténtica. El aire nocturno los envolvía, el ruido de la ciudad distante. Por un instante, solo estaban ellos dos, sentados uno junto al otro, con algo frágil y nuevo brillando entre ellos. Naruto se quedó paralizado un buen rato, rozando con los dedos el lugar donde ella lo había besado. Su rostro aún ardía, pero la sonrisa boba que se extendía por él no se desvanecía por mucho que lo intentara. Rumi, con las mejillas calientes pero firmes, volvió a su brocheta y le dio otro mordisco. Por primera vez en toda la noche, el silencio entre ellos no se sentía pesado, se sentía tranquilo. Comieron despacio, con el dulce glaseado del dakochi pegado a sus dedos, el aroma a carbón y especias flotando en el aire.
A su alrededor, la ciudad seguía su curso. Voces que se perdían, pasos que resonaban, el silbido de la parrilla detrás del puesto. Naruto finalmente rió entre dientes, negando con la cabeza. ¿Sabes? Esa fue la primera vez que alguien me besó así. Rumi lo miró con una leve sonrisa. Entonces supongo que me alegro de que fuera yo. Bajó la mirada hacia su brocheta a medio comer, con la sonrisa aún en su rostro, ahora más suave. Yo también. Terminaron su comida sin prisas, rozándose los hombros de vez en cuando, mientras el mundo se reducía a ese pequeño banco en una calle lateral. Ninguno necesitó decir nada más, porque la promesa ya estaba hecha. Rumi miró la hora en su teléfono y suspiró suavemente. Debería volver. Las chicas se preocuparán si salgo demasiado tarde. Naruto se enderezó de inmediato. Te acompaño. No hay problema, ella negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No, gracias. Estaré bien. Algo en su tono, suave pero seguro, lo hizo detenerse. Asintió lentamente, sin presionar. De acuerdo. Solo, llámame cuando vuelvas, ¿de acuerdo? Su sonrisa persistió mientras se levantaba y se ajustaba el bolso. Lo haré. Ella se alejó caminando hacia el resplandor de las farolas, su figura se meció en la corriente de la ciudad hasta que desapareció. Naruto permaneció donde estaba, sentado completamente inmóvil en el banco. Su cuerpo no se movió, ni siquiera una contracción, mientras sus pensamientos se enredaban. Sobre ella. Sobre la promesa que acababan de hacer. Sobre todo lo que no había dicho. Entonces lo sintió, una calidez. No era exactamente chakra, no el flujo eléctrico y agudo que había conocido toda su vida, sino algo parecido. Familiar en su peso, su zumbido, su pulso. Lo rozó como un recuerdo, enroscándose en el borde de sus sentidos. Le tomó un minuto entero identificar la sensación. Ese calor que vibraba en los confines de sus sentidos, el pulso de vida en el aire que lo rodeaba, lo sabía. Modo sabio. Se le cortó la respiración. Ni siquiera sabía que aún podía acceder a él. La idea lo golpeó rápido y de forma imprudente. Apretó las manos, intentando invocar un clon de sombra, la agonía lo atravesó. Un dolor agudo y punzante le atravesó el cuerpo, y se desplomó en el banco, agarrándose el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par al sentir que su energía se desgarraba a sí misma, la malicia corroyendo el equilibrio que exigía el modo sabio. Él lo entendió al instante. Su chakra demoníaco no pudo sostener la fusión. En el momento en que intentó moldear la energía natural con él, las dos fuerzas chocaron como el aceite y el fuego. Sus reservas se agotaron, dejándolo con poco más que la resistencia de un Chunin antes de que el dolor lo obligara a romper el vínculo. Apretando los dientes, lo intentó de nuevo, solo para sentir la misma resistencia maligna, su energía demoníaca golpeando violentamente contra el equilibrio del modo sabio. Maldijo en voz baja. Una vez al día. Era todo lo que tenía. Si lo hacía más, la malicia que llevaba dentro lo devoraría. Pero, tal vez. En teoría. Si se esforzaba, entrenaba y luchaba contra la corrupción de su chakra, podría retenerlo por más tiempo. Incluso podría desarrollarlo. Naruto se tambaleó hasta ponerse de pie, con la determinación iluminando sus ojos. Los dioses sabían que necesitaría todo lo que tenía, cada truco, cada gramo de fuerza, para Indra. Sin pensarlo dos veces, corrió a casa, ya planeando cómo probar su teoría. Naruto entró tambaleándose en su apartamento, desplomándose en el suelo mientras el dolor se convertía en una punzada sorda. Se presionó el pecho con una mano, respirando agitadamente y con dificultad. Así que eso es todo, se dio cuenta con tristeza. Ya no es mi chakra. Es la energía demoníaca de Kurama, lo que Kaguya dejó atrás. En el momento en que modo sabio lo tocó, el equilibrio se tambaleó, su energía demoníaca arañando la armonía de la energía natural. Los vestigios de chakra que le quedaban, restos de lo que solía ser, le dieron el punto de apoyo necesario. Pero no duraría. Un jutsu. Eso fue todo lo que pudo hacer antes de que el equilibrio se rompiera. Un Rasengan, tal vez. Clones de sombra si lo intentaba más tarde. Pero por ahora, una oportunidad. Un movimiento. Sus manos se cerraron en puños contra el suelo. El modo sabio solía hacerlo imparable, pero ahora era un filo de navaja. Inestable, peligroso, listo para quebrarlo si se inclinaba demasiado. Tragó saliva y se recostó lentamente, con el rostro endurecido. Entonces haré que cuente. Si solo me tomo una inyección al día, haré que esa inyección cuente,